Bienvenidos. Verbum es la fuente de información que todas las semanas analiza los temas internacionales y domésticos que nos ocupan. Recuerda suscribirte a este canal tocando la campanita y dándole like a este podcast. En esta 13ª edición especial nos acompaña, como de costumbre, nuestro experto en asuntos internacionales, el profesor José Rivera. Bienvenido, profesor. Saludos. Muchas gracias, José Enrique, y muchas gracias a todos los que nos ven y nos escuchan desde las distintas plataformas. Hoy vamos a dialogar y analizar sobre si existe o no una crisis diplomática entre China y Estados Unidos por la situación tensa con Taiwán. En primer orden, profesor, ¿cuál es la relación política que tiene China y Taiwán y por qué Estados Unidos, pues, en cierta medida crea estas tensiones entre ambas naciones? Claro que sí. La respuesta corta a tu pregunta es una muy tensa, repleta de animosidad, repleta de hostilidades, en virtud del siguiente hecho. Primero que todo, Taiwán existe como una entidad que es soberana en todo menos en nombre. Me explico. Es una entidad que se autogobierna, que emite moneda, que tiene una economía productiva enfocada en la exportación, que emite, que cobra sus propios impuestos y que tiene una relación comercial bastante afluente con otros países, no solamente de la región, sino también con los Estados Unidos y con Europa. Y esto pues se remonta obviamente al fin de la Segunda Guerra Mundial y entre los años 45 y 49, donde las facciones comunistas y nacionalistas que estaban peleando contra las tropas imperiales japonesas, una vez se fueron sacadas del territorio chino, el Kuomintang, que son los nacionalistas, y obviamente los comunistas, se enfrentan a sí mismos entre ellos para ver quién va a dominar la entidad china, es decir, China. Hacia 1949 los comunistas ganaron, tomando entonces posesión de toda la territorialidad y la jurisdicción china continental, y los nacionalistas, dirigidos por Chiang Kai-shek, ¿verdad?, que era el adversario político de Mao Zedong, termina huyendo con tropas nacionalistas a la isla de Formosa, en donde se ubica lo que hoy día llamamos Taiwán, ¿verdad?, o la República de China, ¿verdad?, que es un nombre que ellos usan e insisten en identificarse y designarse a sí mismos en contravención no solamente de los acuerdos internacionales, sino también para tratar de crear una animosidad o crear un contraste, debo decir, con la República Popular China, que es lo que conocemos, ¿verdad?, dependiendo del prisma ideológico que veamos, la China comunista. Desde 1949 las relaciones han sido bastante tensas, bastante animosas, pero lo cierto del asunto es que en virtud del aislamiento, ¿verdad?, la isla está se separa del resto de la China continental por el estrecho de Taiwán, que lleva entonces al mar del sur de China, o el South China Sea, en estas últimas décadas ha logrado un pleno desarrollo, creando en sí una entidad que no solamente es afluente económicamente, sino que es líder en el desarrollo de artefactos tecnológicos, incluyendo circuitos integrados o semiconductores. Obviamente eso no solamente es muy atractivo, sino que es muy significativo, tomando en cuenta que es una entidad no reconocida por la sociedad internacional, ni es contemplada en el derecho internacional como una entidad debida en pleno reconocimiento, ¿verdad?, de su existencia. Taiwán es una nación, un estado-nación, por lo menos en nombre, que reconocemos que está ahí porque existe, es una nación soberana de facto, no de jure. Recientemente, la congresista de la Cámara de Representantes Federal, Nancy Pelosi, aterrizó en Taiwán como parte de una gira por Asia, en medio de reiteradas amenazas por parte de China, en efecto, para que no se realizara este viaje. Horas después de su llegada de Pelosi a China,
La República Popular China anunció que su ejército realizaría operaciones militares dirigidas alrededor de Taiwán en respuesta a la visita de Pelosi. Esta es la primera vez en 25 años que un presidente de la Cámara de Representantes visita a Taiwán. Y Nancy Pelosi, como presidente de la Cámara de Representantes Federal, aparenta ser una, diría yo, causa personal y más que nada en representación de la Cámara Federal, por decirlo de alguna forma, criticando constantemente al gobierno chino. Profesor, ¿cómo usted ve esta visita de Nancy Pelosi y cómo puede evaluar la reacción china, si es una beligerante o es una que se esperaba por razones obvias? Definitivamente puede ser interpretada como un acto beligerante por parte de Pekín, sobre todo por el argumento y los puntos que enfáticamente trata de transmitir Pekín para tratar de evitar eso. ¿Por qué? Porque la llegada de Pelosi a Taipei no es solamente una afrenta, es precisamente un acto de desconocer los reclamos de Pekín hacia la isla de Taiwán. Así que es problemático. Habiendo dicho eso, independientemente de las opiniones a favor y en contra que se manifestaron y que llenaron las primeras páginas de los periódicos y también las páginas de opinión en distintos medios de comunicación, tanto asiáticos como estadounidenses, como a nivel internacional, el momento es uno sumamente delicado. Y estoy hablando, ¿verdad?, del momento geopolítico en el que nos encontramos. Es sumamente delicado precisamente porque las relaciones entre los Estados Unidos y la República Popular China están quizás en su peor momento del último cuarto de siglo, ¿verdad?, si tomamos el referente de 25 años. No solamente eso, la tensión implica no solamente Taiwán, sino también las tensiones entre Estados Unidos y Corea del Norte, tensiones entre Corea del Norte, Japón y Corea del Sur, y claro está la pretensión de Pekín de considerar el mar de China Meridional, lo que conocemos en inglés como el South China Sea, en su laguna privada. Pero no es solamente eso. Las relaciones se deterioraron bastante rápido durante la administración de Donald Trump, sobre todo esposando alegatos nacionalistas, nativistas, como se quieran llamar, que decían que China se aprovechaba de la relación comercial con los Estados Unidos para sacar ventaja económica de los mismos. Así que muchos de los productos chinos fueron boicoteados o fueron sujetos a aranceles y tarifas que afectaron ese comercio, ¿verdad?, ese comercio bilateral. Así que estamos en un momento sumamente delicado y claro está la óptica alrededor de la guerra con Ucrania, ¿no? China tiene una posición que no necesariamente verbalizan o expresan explícitamente en los medios de comunicación porque ellos son muy reservados. Pero lo cierto del asunto es que al no pronunciarse, a pesar de la irritación que posiblemente pueden tener con Rusia con respecto a la invasión, a la imprudente invasión en Ucrania, el mero hecho de no manifestarse o el mero hecho de no necesariamente tener una opinión concurrente, pero no necesariamente alineada con la del resto del mundo con relación a Rusia, es interpretado por la sociedad internacional, por los medios y obviamente por las élites políticas en Europa y Estados Unidos como una China alineada con Rusia. Así que obviamente la llegada de Pelosi añade a eso y lamentablemente pudo haber sido de otra manera o debió no haber sido, ¿verdad? Si lo vemos desde la perspectiva de que tal vez
Nancy Pelosi no llegó, porque el mero hecho nada más de que una representante de alto rango, de alto calibre, porque Nancy Pelosi es que la speaker de la Cámara de Representantes, la presidenta de la Cámara de Representantes, es una posición muy poderosa. O sea, en términos del reemplazo del presidente, si el presidente no puede seguir con sus tareas, ¿verdad? Con las tareas fiduciarias que le corresponden en términos de la Constitución, es el vicepresidente el que llega. Y si él no puede, entonces el speaker de la Cámara, el que asume la presidencia de los Estados Unidos. Así que es una figura muy poderosa y el mero hecho nada más de estar ahí es una especie de reconocimiento a la existencia de Taiwán como un ente completamente distinto, incluso separado de la República Popular China. Y eso es lo que crea tensión. Las consecuencias las veremos en las próximas semanas, pero ciertamente no es algo que, la llegada de ella, por más beneplácito que pueda crear entre la clase política taiwanesa, puede tener unas consecuencias lamentables para la región del Indo-Pacífico. No estoy hablando específicamente de guerra, no creo que vaya a suceder, lo podemos explicar, pero obviamente las tensiones van a mantenerse de manera perenne y constante en un lugar que realmente lo que necesita es quizás perspectiva y cordialidad en sus relaciones internacionales y comerciales. Si hacemos una comparación entre el asunto que está ahora mismo corriendo en Ucrania con Rusia, cómo el conflicto no ha terminado, se mantienen en ambas posiciones totalmente divergentes y la violencia sigue arropando. ¿Habría la probabilidad o posibilidad de que pase algo similar entre China y Taiwán? La posibilidad existe. La probabilidad no podría entonces empezar a manifestar ciertas diferencias. Primero que todo, Taiwán es una isla. Su topografía es retante, aún para unas fuerzas armadas tan avanzadas como las chinas. O sea, invadir una isla enorme puede presentar retos en términos estratégicos, en términos militares, en términos de logística, porque a diferencia de Rusia y Ucrania, que tienen frontera, que comparten una frontera, pues la logística de transportar suplidos para las tropas invasoras puede ser un poquito más cuesta arriba. Aún cuando vimos, ¿verdad?, por lo menos en la primera etapa de la invasión a Ucrania, ¿verdad?, el suplir a las tropas rusas se presentó un desafío logístico para el alto mando de las Fuerzas Armadas rusas. O sea que podría ser muchísimo más complicado para ellos. No es solamente eso. En el tiempo que existe, estamos hablando de 70 años de existencia de Taiwán, sus fuerzas armadas no solamente están bien apertrechadas por los obstáculos topográficos que puede presentar una invasión, sino que también han sido bien entrenadas y bastante bien equipadas, sobre todo por los Estados Unidos. Es decir, aviones, equipo y tecnología militar, y claro está, llevan más de 70 años preparándose para la posibilidad, el escenario de una invasión. Así que eso puede ser, ¿verdad? Ese podría ser el segundo elemento que podría presentar retos para China, para la República Popular China, ¿verdad?, para Pekín. Y por último, el mero hecho de que, ¿verdad?, yo, por lo menos de la manera en que yo represento la guerra, constituye el fallo monumental de la política, en el sentido de que obviamente la política es el arte del compromiso, el arte de la deliberación, el arte del entendimiento para tratar de llegar a un consenso y movernos hacia adelante, pero la guerra, contrario a eso, ¿verdad?, contrario a la continuación de la política por otros medios, como decía Clausewitz, es un fallo monumental. ¿Por qué? Porque se detienen los procesos económicos. Evidentemente el diálogo político-diplomático cesa. Entonces, claro, el hecho nada más de que en virtud de todos los nexos de interdependencia compleja que existen entre Taiwán
y la República Popular China, entre Taiwán y el resto de, y las principales economías del Indo-Pacífico y Taiwán y los Estados Unidos, podría verse seriamente afectado. Si vimos las interrupciones en términos de suministros de combustibles fósiles, es decir, gas natural y petróleo, pero también grano en el caso de Ucrania y fertilizante en el caso de Rusia, estamos entonces al umbral de una gran catástrofe global en términos económicos, porque no es solamente aparatos tecnológicos, son partes de repuesto para esos aparatos tecnológicos, la producción masiva de químicos industriales y de plástico. Es decir, productos manufacturados que son necesarios, críticamente necesarios, para que la economía global siga operando. Y si China es un socio principal de Taiwán, entonces se va a ver severamente afectado. Y creo que es algo que hay que considerar y probablemente, más allá de un acto simbólico, no creo, espero tener razón, que haya un motivo de gran peso para iniciar un tipo de hostilidad con todo lo que está en juego. Históricamente, profesor, durante la época del presidente Nixon y Kissinger, que era, ¿verdad?, uno de sus asesores principales, se hizo un acercamiento a China que está, pues, documentado en distintas películas y libros, y siempre, como estudiante de ciencias políticas perenne, me preguntaba al principio cómo en aquel entonces, dentro de la crisis que había por la cuestión de Vietnam, ¿por qué Estados Unidos en ese entonces hizo ese acercamiento a China? En cierta medida se ha mantenido una cordialidad a nivel, en términos de dos entidades soberanas, pero ahora vemos que se está tambaleando eso. ¿Cómo se explica esa posición de Estados Unidos tan variante y tan, diría yo, inconsistente? Gracias por esa pregunta, José Enrique, porque yo creo que ese contexto histórico es extremadamente importante. La visita de Nixon a China fue de enorme importancia, porque es un momento de enorme vulnerabilidad para los Estados Unidos. No solamente Vietnam había caído y se había reunificado bajo la égida de los comunistas norvietnamitas, sino que el lastre catastrófico de la posguerra, es decir, soldados menoscabados, fuerzas armadas desmoralizadas, un sistema y una clase política también desmoralizada y una crisis económica de grandes proporciones, le llevó entonces a abrir su perspectiva, es decir, el gobierno de los Estados Unidos y a Nixon particularmente, de decir, bueno, pues vamos a tratar de abrir las relaciones con China. ¿Por qué? Porque ya aún en esa coyuntura, la República Popular China era no solamente una entidad importante, tal vez no había llegado al poderío militar que tiene ahora, pero sí se había convertido en sumamente importante, aparte del potencial de abrir un mercado de cerca de 1 billón de personas, es decir, 1.000 millones de personas. Aparte de eso, era importante recuperar el prestigio de los Estados Unidos, sumamente menoscabado y lacerado por el fracaso de Vietnam. Tenemos que recordar que las operaciones militares estadounidenses en Vietnam terminan en 1973 y 2 años después el régimen de Vietnam del Sur colapsa con la toma de Saigón en abril de 1975. Así que ese acercamiento hacia China era importante, no solamente para tratar de recuperar el prestigio, para tratar de abrir las posibilidades de un intercambio comercial y político, pero no solamente eso, era también capitalizar la rivalidad que existía en ese momento, que en los 60 por poco llega a una guerra entre la República Popular China y la Unión Soviética. Interesante. Y por eso es que hacemos este tipo de preguntas, porque la historia no se puede circunscribir a unas circunstancias aisladas. Todo funciona integrado. Le agradezco, profesor, como siempre, por su intervención en esta 13ª edición. Y recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram, Twitter, Spotify
y acceder a nuestro catálogo de cursos de educación jurídica continua aprobados por el Tribunal Supremo de Puerto Rico, accesibles inmediatamente para todo el público en general a través de www.verbumpr.com. Hasta la próxima. Hasta la próxima.